Buenas noches, queridos televidentes. Esta noche les doy la bienvenida una vez más a su noticiero favorito, Los Hernández Celulares. Y esta noche hablaremos acerca de la importancia que tienen los peroxisomas dentro de la vida cotidiana. Es importante recalcar que se parecen morfológicamente a los lisosomas, pues son partículas esféricas limitadas por una membrana de un diámetro variable que oscila entre 0.3 y 1.5 nanómetros y con un contenido enzimático. Tiene una función eminente metabólica y a veces presentan inclusiones cristalinas debido a la gran cantidad de enzimas que llegan a contener. Deben su nombre a que las primeras enzimas que se descubrieron en su interior fueron las peroxidasas, pero pues existen más de 50 diferentes enzimas localizadas en el interior de este orgánulo. Los tipos de enzimas presentes y su concentración varían dependiendo del tipo celular y del estado fisiológico de la célula. Dos enzimas son típicas de este órgano, la catalasa y el uratoxidasa. La catalasa está especializada en la eliminación del peróxido del hidrógeno que resulta de procesos oxidativos y la reacción es la siguiente. El peróxido de hidrógeno es una molécula altamente reactiva y por lo tanto muy tóxica. La catalasa permite su inactivación mediante la siguiente reacción. En la actualidad, se tiende a pensar que la membrana de los peroxisomas no proviene del retículo endoplasmico, sino que se forma en el mismo peroxisoma, importando las proteínas y los lípidos del citosol, como ocurre parcialmente en la mitocondria y el cloroplasto. De esta manera, el orgánulo va aumentando de tamaño hasta que se divide por fisión. No hay autorreproducción, pues el peroxisoma no contiene DNA ni ribosomas. Sin embargo, existen algunas pruebas de que las peroxinas en la membrana del peroxisoma son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Es posible que sean transportadas al peroxisoma en vesículas, lo que remite a la primitiva hipótesis de la conexión entre ambos orgánulos. Según estudios radioautográficos, los peroxisomas tienen una vida media de unos 5 días y se han observado dentro de los autolisosomas. A continuación, haremos un reportaje con nuestro compañero Mario. Adelante, Mario. Buenas tardes, desde aquí de San Francisco nos estamos comunicando para decirte que estamos en la convención de los peroxisomas para la batalla contra el sindicato de los lisosomas. Esta situación se está tornando muy fuerte en cuanto a la biogénesis que están propagando los peroxisomas. Vaya que esto sí es importante para nosotros, para todo el mundo, no solo aquí en México, sino en todo el planeta, ya que los peroxisomas son de bastante ayuda para nosotros. Veamos esta biogénesis. La biogénesis o formación de nuevos peroxisomas en una célula se puede producir por dos formas, Mónica. Eso es lo que nos están informando hasta el momento de estos problemas y de estas situaciones que están surgiendo aquí en la matriz que está en San Francisco. Bien, empezaremos explicándote lo que poco a poco nos van a ir diciendo nuestros compañeros reporteros que nos están apoyando en esto. Primero, por crecimiento y división celular de los preexistentes, los peroxisomas se van a multiplicar cuando estos están libres en el citosol. Estos se incorporan proteínas que se sintetizan en los ribosomas del citosol. La incorporación de estas moléculas desde el citosol hace que los peroxisomas maduren y crezcan, llegando a un punto en que puedan estrangularse y formar dos peroxisomas hijos a partir de uno mayor. Eso es de suma importancia, Mónica, porque aquí los peroxisomas están haciendo una gran masa para poder controlar el sindicato de los lisosomas. Bien, ahora nos informan que esta fuerza se está cada vez ensanchando más y tomando más generación en cuanto a los problemas de estos sindicatos. Bien, nos están informando que aquí hay un problema entre los peroxisomas y los lisosomas. Al parecer creo que los lisosomas están aventando bombas o algo así, Mónica. No entiendo muy bien, hay mucho disturbio, pero lo importante es que los lisosomas van a estar muy derrotados después de este gran pleito. Bien, ahora iremos con el segundo punto, que es por generación a partir del retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es como si fuera la matriz que va a reproducir a los peroxisomas. Bien, esto se da desde la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. Se pueden formar por invaginación y escisión estructural membranosa de tipo vesicular, con todas las moléculas típicas de los peroxisomas, que por fusión irán creando peroxisomas maduros. Bien, Mónica, después de estos disturbios, regresamos contigo. Si tenemos alguna información revelante, te la haremos saber en su momento. Muchísimas gracias. Desde San Francisco, Estados Unidos, con ustedes, Mario Galindo. Vaya, pero qué interesante reportaje, Mario. Muchísimas gracias. Ahora, a continuación, iremos con nuestra compañera Wendy, que tiene un importantísimo reportaje acerca de este mismo tema.
Contigo, Wendy. Gracias, Mónica. Bueno, ahora hablaremos sobre las funciones en las que participan los peroxisomas. Bueno, cabe recalcar que los peroxisomas suelen llevarse a cabo numerosas y variables funciones metabólicas, normalmente en cooperación con otros orgánulos celulares. En las plantas y en los hongos, la beta-oxidación se lleva a cabo exclusivamente en los peroxisomas, mientras que en las células animales también se realiza en las mitocondrias. En las plantas, los peroxisomas también oxidan productos residuales de la fijación de CO2. Este proceso se le denomina fotorrespiración, porque usa oxígeno y libera CO2. En los tripanosomas, parásitos causantes de la malaria, existen unos peroxisomas especializados en llevar a cabo la glucólisis y se denominan glucosomas. En conjunto, a los diferentes tipos o especializaciones de los peroxisomas se les llaman microcuerpos. Las funciones específicas mejor conocidas son el catabolismo de las purinas, el metabolismo de los lípidos y el metabolismo del ácido glicólico. Para esto traemos una invitada especial directamente de Celulolandia. Buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. ¿Qué nos podría informar sobre el catabolismo de las purinas? Bueno, los ácidos nucleicos viejos degradados en sus constituyentes por nucleasas específicas, primero en nucleótidos y después en bases púricas y pirimídicas, estas bases son reutilizadas para la síntesis de nuevos ácidos nucleicos o degradadas. En la degradación de las bases púricas, adenina y guanina, intervienen diversas enzimas del peroxisoma. El H2O2, que se libera con estas oxidaciones, es descompuesto por la catalasa. Y sobre el metabolismo de los lípidos, ¿qué nos puede proporcionar? Ese es un tema muy interesante, a decir verdad. Entre un 10 y un 25% de los ácidos grasos se degradan en peroxisomas y el resto en mitocondrias. En ambos orgánulos, este proceso de degradación se denomina oxidación beta y conduce a la formación de acetilcoenzima A. La diferencia reside en que mientras que en las mitocondrias la primera reacción oxidativa es catalizada por la deshidrogenasa, en los peroxisomas esta oxidación la realiza una oxidasa flavínica. La oxidación de la acetilcoenzima A por el oxígeno molecular forma H2O2 que es descompuesto por la catalasa. Los acetilcoenzima A formados pasarán a diferentes rutas, principalmente a la biosíntesis de azúcares y al ciclo de Krebs. Y bueno, quisiera agregar además este comentario, que es la razón por la que yo también estoy del lado de los peroxisomas, como este honorable noticiero. Las reacciones oxidativas de los peroxisomas son muy importantes en el hígado y el riñón, para la bioinactivación de la gran cantidad de moléculas tóxicas que entran a la circulación, como por ejemplo el etanol. Casi la mitad del etanol ingerido por el organismo es oxidado a acetaldehído en los peroxisomas del hígado. En el riñón, los peroxisomas también degradan la triodotironina a ácido triodotiropírico. Apuesto que esto tú no lo sabías. No, bueno, no sabía. Ya tienes una razón más para apoyar a los peroxisomas, ¿no? Sí, exacto. Bueno, muchas gracias, señorita Jessica. Bueno, entonces regresamos contigo, Mónica, al estudio con más información. Wow, pero qué interesante reportaje, Wendy. Muchísimas gracias. Ahora, para todos nuestros televidentes, tenemos una sorpresa muy especial. Tenemos aquí a la doctora Rebecca Gershman, que sugirió por primera vez que las especies reactivas de oxígeno eran agentes tóxicos y generadores de enfermedades, para lo cual la tenemos enfrente aquí de nosotros y nos va a explicar acerca de los postulados de su teoría. ¿Puedes hablarnos, por favor, acerca de lo que...? Con mucho gusto, Mónica. Los radicales libres constituyen un mecanismo molecular común de daño cuando los animales son sometidos a altas presiones de oxígeno y a radicales ionizantes. El desequilibrio entre oxidante y antioxidante genera los efectos tóxicos. Y la producción de radicales libres es un fenómeno continuo con implicaciones en el envejecimiento y la carcinogénesis. Qué interesante. Muy bien, doctora. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de la información que tienen los radicales libres, por favor? Claro que sí, Mónica. Los radicales libres se originan en átomos o moléculas que contienen uno o más electrones desapareados en su orbital externo, lo que los vuelve entidades extremadamente reactivas, ya que buscan satisfacer tal desequilibrio sustrayendo o adicionando electrones a otros átomos o moléculas. ¿Qué más nos puedes comentar, doctora? Bueno, el oxígeno es un tema muy interesante.
ya que a pesar de que el oxígeno es indispensable para la vida aeróbica, es potencialmente tóxico y su utilización en los procesos metabólicos solo es posible si los organismos cuentan con una gama de moléculas que los protejan de los derivados del oxígeno, llamados radical superóxido, peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y singulete de oxígeno. Qué interesante, doctora. Así es. ¿Tienes algo más de información acerca de, no sé, oxígeno molecular? Ok, déjame recordar. Ok. Ya. Bueno, el oxígeno molecular es un birradical con 2 electrones no apareados en su orbital externo, ambos con el mismo giro paralelo. Pero el oxígeno solo puede aceptar electrones de uno en una reacción. En condiciones normales quedan unidos los intermediarios del oxígeno al sitio activo de la citocromo-oxidasa y no se difunden al resto de la célula. Es muy interesante su trabajo, de verdad, la admiramos mucho aquí en el foro. Y gracias. tengo entendido que su esposo es el que va a continuar la plática acerca de moléculas antioxidantes endógenas y exógenas, ¿es correcto? ¿Vino al foro? Así es, aquí se encuentra. A ver, que pase por acá. ¡Que pase el médico! Un aplauso. Muy bien, grato. ¿Cómo está? Doctora, si le puede dar una permiso, por favor. Por supuesto, por supuesto. Gracias. La despedimos del foro, muy amable. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, señorita. Qué guapo. Gracias. Qué igualmente. guapo. Espero no me escuche la doctora. Bueno, Ok. Tengo entendido que usted nos va a hablar acerca de las moléculas antioxidantes. ¿Qué nos Así puede? es. ¿Qué nos puede? Con base al estudio de mi esposa, nos hemos dado cuenta de que las moléculas antioxidantes se pueden derivar en dos. Esto lo hicimos conforme a los experimentos simultáneos que ella estaba haciendo y que yo en la universidad también estaba haciendo. ¿Qué universidad, perdón? Cambridge. Cambridge, muy bien. Ok. Entonces, vamos a derivar lo que son los electrones que escapan de la cadena transportadora de electrones, que son peroxisomas, microsomas, citoplasmáticos, como la sactinina oxidasa, catelocaminas, riboflaminas y enzimas de la fagocitosis, mieloperoxidasa y la NADH oxidasa. Qué interesante, por favor. continúe. Bastante interesante. Esto lo vamos a ver en la cadena transportadora de electrones. Es decir, los electrones pueden escapar cuando la ubiconina y algunos complejos ferrosulfatados, perdón, es difícil de Ya lo el sé. dialecto químico de Ya lo sé. estos No se compuestos. preocupe, ni yo puedo pronunciarlo, no se preocupe. Lo entendemos bastante bien. Bueno, estos complejos se oxidan en presencia de la atimicina A, generando así el superóxido. Entonces, en los peroxisomas, las fibroxidasas generan peróxidos de hidrógeno que al escapar originan el radical hidroxilo. No me diga. Bastante interesante. Qué Bastante interesante. interesante. Ahora pues, en los microsomas puede haber alguna fuga de electrones cuando la oxidación de sustrato no se acopla bien en presencia tanto de sustratos endógenos como exógenos. Qué barbaridad. Sí, bastante interesante. Ahora bien, durante la fagocitosis, si hay leucitos, se liberan sustancias como el superóxido, el peróxido de nitrógeno y los oxígenos de nitrógeno e hipoclorito. Hipoclorito más. Hipoclorito, perdón. No se preocupe, no se preocupe. Ok, sí. Entonces, por esto, nada más para recalcar, esto lo estamos hablando acerca de las moléculas antioxidantes endógenas. Exacto. Todo esto es endógeno. Todo esto Foro, es solamente no se vayan a endógeno. confundir, esto es endógeno. Correcto, no se confundan porque No solo se es confundan, endógeno. En exactamente. exógeno vamos a hablar ahorita de Ah, ese mismo ok. tema. Perfecto. Para que no se confundan nuestra Perfecto. querida audiencia. Ok. Bueno, doctor, continuemos por favor con exógenos. Ok, vamos con exógeno. Por presencia de xenobióticos, quinosas, benzopireno, humo de cigarro, componentes de la dieta, sales de hierro y cobre y compuestos fenólicos, las radiaciones y la hiperoxia. Entonces, vamos a desglosar, a desmenuzar Por toda esta favor, información por para favor. que les quede un poco más claro. Por favor. Los xenobióticos pueden generar una gran cantidad de superóxido debido a su alta afinidad por captar electrones y transferir electrones al oxígeno. Como ya había explicado mi doctora sobre la composición molecular del oxígeno. Ay, Mi querida esposa. doctora. Ok, después. El humo de cigarro en ocasiones genera una gran cantidad de óxido de nitrógeno que oxida biomoléculas y agota las reservas de antioxidantes. Esto es muy importante porque la mayoría de la población suele fumar. Entonces, la mayoría de la población desconoce todos estos hábitos y todas estas situaciones que podemos generar. Ok, las sales de cobre y de hierro aumentan la producción de oxirradicales por la reacción de fentón y compuestos fenólicos de plantas.
Bien, entonces la principal fuente de especies reactivas de oxígeno es la mitocondria a nivel de la cadena transportadora de electrones, sitio que participa en la generación del gradiente electroquímico necesario para producir energía en forma de adenosina trifosfato, comúnmente denominada ATP. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿No? A Espero usted. que le vaya muy bien. Les deseo mucha suerte en su matrimonio. Son muy inteligentes los dos. Gracias. Muchas igualmente. gracias. Un orgullo tenerlos en el foro. Gracias. Y a continuación tendremos lo más importante de este capítulo, que es acerca de la estrés oxidativo. Vamos con nuestra reportera, bueno, Compañera Mónica. Bueno, ahorita voy a hablar sobre el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el estado en el que un organismo ve rebasada su defensa antioxidante por moléculas oxidantes, es denominado estrés oxidativo. Esto se relaciona con diversas enfermedades y procesos fisiológicos que incluyen el envejecimiento. Durante el estrés oxidativo se manifiestan los efectos tóxicos de los radicales libres y se producen reacciones químicas que deterioran los lípidos, las proteínas, los carbohidratos y el ADN en el interior de las células, lo que puede desencadenar la muerte. Otras acciones nocivas de los radicales libres son los cambios sobre el ADN, donde afecta la actividad de las ADN polimerasas, que son enzimas que reparan el ADN y aceleran su replicación, ocasionando protoncogenes o los frenan, generando genes supresores de tumores. Gracias, Mónica. Regresamos al estudio contigo. muchísimas gracias, compañera Wendy. Y bueno, eso sería todo por hoy. Queremos agradecerles a nuestro adorable público y únicamente no sé si quieres agregar algo más. ¿Vale? Claro, durante la conferencia que estuve en San Francisco, Estados Unidos, me llegó una noticia muy relevante que nos decía así, que todos aquellos que vayan con Jorge Hernández en el grupo 2209, lamentablemente, Mónica, reprobarán. Bueno, buenas noches. También degradan la triodotrionina a ácido triyodiotropibe. Más información de las Hernández celulosa. Que buscan satisfacer tal desequilibrio sustrayendo o adicionando electrones a otros átomos o moléculas. Qué interesante. Así es. No me esto. diga. Sí le digo. Ambos con el mismo filo paralelo. ¿Qué fue eso? ¡Producción! ¡Producción! Por presencia de xenobióticos.